Raquel Domínguez de operacionbikini.es y hoy estoy aquí con uno de los vídeos que más tiempo lleváis esperando, el ayuno intermitente. Hace ya mucho que me habéis pedido que hable sobre el ayuno intermitente, pero como es un tema bastante complejo y lo quiero abordar bien, he decidido hacer una lista de reproducción sobre el tema y este es el primero de los vídeos sobre los que voy a hablar del ayuno intermitente. En el mundo de la nutrición cada poco están saliendo nuevas teorías que muchas veces unas contradicen a otras. Seguro que has oído muchas veces que para perder peso y estar saludable lo recomendable es comer entre 5 y 6 veces al día y el ayuno intermitente defiende justo lo contrario. Pero vamos a ver más profundamente qué es esto del ayuno intermitente. Para empezar te diré que el ayuno intermitente no es una dieta, es un protocolo de alimentación que es muy distinto. ¿Que por qué digo esto? Pues porque las dietas se suelen basar en restricciones de tipos de alimentos. Puedes comer esto y no esto. Pero con el ayuno intermitente esto no ocurre. Puedes comer lo que quieras. Lo que tienes que tener en cuenta es el horario de tus comidas. Sigas la dieta que sigas, si eres vegetariano, si sigues una dieta cetogénica o simplemente comes de forma saludable, vas a poder implementar el ayuno intermitente. Quizá con el nombre pueda parecer muy sencillo eso del ayuno intermitente. Dejar de comer de forma intermitente, pero la clave está en cómo hacerlo. Hay que saber cómo alternar esos periodos de ayuno con los periodos en los que sí que nos alimentamos. Hay muchas formas diferentes de hacer el ayuno intermitente, pero se podrían resumir en ayuno intermitente diario, semanal o mensual. Vamos a abordar un poquito las diferentes opciones que existen. Dentro del ayuno intermitente diario, uno de los más conocidos y el que más adeptos tiene es el 16-8. ¿En qué consiste esto? Pues en que se realizan periodos de ayuno de 16 horas que después van seguidos por 8 horas en las que sí que puedes comer y normalmente en esas 8 horas haces 2 comidas. A ver, un ejemplo práctico. Imagínate que tú comes todos los días a las 2. Bueno, pues las 14 horas serían tu primera comida del día y podrías hacer otra siempre que sea antes de las 10 de la noche. 14 más 8, 22. Esas serían tus horas en las que puedes comer y después tendrías que estar en ayuno entre las 22 horas y las 14 horas del día siguiente. No es tan complicado, ¿verdad? Toda tu ingesta de calorías se debería hacer en esa franja de 8 horas. Y repito, deberías hacer 2 únicas comidas. Otra opción dentro del ayuno intermitente diario es el 12-12. Como te imaginarás, son 12 horas de ayuno seguidos por 12 horas en las que sí puedes comer. Puede que te parezca que 12 horas seguidas sin comer es mucho tiempo. Entonces, para que te sea más sencillo, lo más recomendable es aprovechar el descanso nocturno para las 12 horas de ayuno. Dentro del ayuno intermitente semanal, lo que se hace es ayunar por completo durante un día. Por ejemplo, imagínate que comes un jueves a las 2 de la tarde. Pues hasta el viernes a las 2 de la tarde no podrías volver a comer Nada. Una opción algo más exigente es ayunar 2 días a la semana separados de 2 o 3 días. Por ejemplo, puedes hacer el ayuno los lunes y los jueves. La opción más exigente, que más te puede costar y que no tiene tantos partidarios, es el ayuno de 2 o 3 días seguidos cada mes. Ayunar durante 2 o 3 días es algo que cuesta bastante, así que te recomiendo que nunca empieces por esa opción. Y sin duda la opción más fácil de seguir es el ayuno a voluntad, es algo que no está muy estructurado, simplemente ayunas cada cierto tiempo cuando a ti te parezca. Puedes probar a ayunar, por ejemplo, los lunes o un día que te levantes con poco apetito, lo aprovechas para hacer ayuno intermitente. Vale, ya hemos visto muy a grandes rasgos qué es el ayuno intermitente y que hay varias formas de hacerlo. Pero si tú te estás planteando empezar a hacer un ayuno intermitente, ¿cómo lo tienes que hacer? Atento. Ya te lo adelantaba antes, pero una de las mejores formas para que el ayuno intermitente funcione y no se te haga muy duro, sobre todo al principio, es utilizar las horas de la noche mientras estás dormido para ayunar. Por ejemplo, parece sencillo que tú un día comas normal, te vas a la cama, duermes tus 8 horas, te saltas el desayuno y no comes nada hasta la comida. Ahí ya estarías haciendo un ayuno intermitente. Estás ayunando
pero eso no quiere decir que no tengas que beber líquidos. Los líquidos son muy importantes, es más, si haces ayuno tienes que beber agua como si no hubiera mañana. Pero bueno, no solo tienes por qué beber agua, también puedes tomar infusiones, té o café. Eso sí, las infusiones, el té y el café, siempre solo, no vale que le añadas un poquito de miel o tomes un cafelito con leche, eso no es ayuno intermitente. Como consejo yo te diría que el primer día que vayas a hacer un ayuno intermitente lo hagas un día de descanso de tu rutina de entrenamiento. Al día siguiente ya puedes volver a entrenar con normalidad, pero el primer día mejor si descansas. Y es muy importante que no caigas en los típicos errores de la gente que empieza a hacer ayuno intermitente. Por ejemplo, después de un día de ayuno, no lo puedes compensar comiendo como si no hubiera mañana. No se trata de eso. Después de un día de ayuno, tienes que volver a comer con normalidad, simple. Si haces ayuno intermitente, no dejes de hacer deporte. Antes te recomendaba que la primera vez que lo hagas, ese día sea un día de descanso de tu rutina de entrenamiento, pero cuando haces ayuno intermitente, entrenar es especialmente importante, sobre todo hacer ejercicios de fuerza. O de lo contrario, puedes perder masa muscular y eso no nos interesa, amigo. Y sobre todo, ten claro que el ayuno intermitente tiene que ser eso, intermitente. No tienes que ayunar de continuo. Yo te recomiendo que no pases más de 48 horas ayunando. Pues hasta aquí el primer vídeo sobre el ayuno intermitente. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, por favor, compártelo. Y recuerda que ya te estoy esperando en el próximo vídeo para contarte más cosillas sobre él. Bye bye.